Quisiera esta noche, por favor, que podamos ahondar un poquito más en esta bella persona que es el Espíritu Santo de Dios. Hemos venido estudiando y trabajando y viendo el Espíritu Santo y veíamos sus nombres, sus representaciones, vamos a ver sus funciones. Veíamos días atrás que Él daba vida, daba gracia. Él nos adoptaba como hijos. Eso lo veíamos el jueves anterior. Pero hoy quisiera que vayamos a un pasaje en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y vamos a ver una de las funciones del Espíritu Santo que es, a mi entender, de las más valiosas que tenemos a disposición. La Biblia dice, está hablando Jesús en el versículo 16, vamos a leer algunos y después vamos a tocar un poquito más allá, rascar la cáscara y ver un poquito más adentro. Jesús está hablando a sus discípulos. Usted tiene que entender que ya para cuando Juan escribe el capítulo 14, o sea, no habían capítulos, siempre les digo esto, la Biblia originalmente eran pergaminos y cartas y no existían capítulos ni versículos. Eso se puso muchísimos años después, hace 400, 500 años se puso eso, para que las personas puedan identificar. Fue algo más que facilitó la lectura, pero a la vez también perjudicó en el sentido de que nosotros seccionamos las Escrituras cuando las Escrituras son un todo. Y en esta parte de la carta de Juan, el Evangelio según San Juan, ya Jesús viene anunciando a sus discípulos de su inminente desenlace, es decir, de cómo tiene que terminar la cosa. Y Jesús le dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y está en ustedes. Y le dice en el verso 18, no les dejaré huérfanos, voy a venir a ustedes. Todavía un poco, el mundo no me va a ver más, ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Vaya al versículo 26, el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahora vaya a la página siguiente, Juan capítulo 15, versículo 26, es decir, el capítulo que sigue. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vaya un poquito más allá, en Juan capítulo 16, versículo 8, y dice, y cuando Él venga, vuelve a hablar del Espíritu Santo como el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aparece allí en Juan 14, 16, por primera vez en boca de Jesús, esta palabra que al español se tradujo como Consolador. Usted la ve, está con mayúscula porque hace referencia a un nombre propio. Esa palabra griega es la palabra parakletos o paraclitos, y es una idea que Jesús toma del ejército romano. El paracleto era ese hombre que iba al costado de la marcha del ejército animando y alentando a sus compañeros. Usted habrá visto las marchas de los ejércitos, de las fuerzas del orden y de seguridad en su entrenamiento, y vieron que ya sea al frente o al costado hay uno que es el que va guiando como cánticos, como frases, y va dando ánimo a todo el resto, ¿verdad? No sé si eso tiene un nombre. ¿Tiene algún nombre? ¿Tenés idea? Pero los ejércitos lo tienen. En la gran mayoría de los entrenamientos existen y las películas siempre nos muestran allí esa escena donde entran en un lugar donde están
todos los soldados, y hay gente entrenando y hay uno corriendo al costado, adelante o a veces atrás, y es el que está animando al resto. Entonces, el ejército, especialmente el ejército romano, quien por estos años en los que Jesús vivió, era básicamente quien dominaba todo el mundo conocido, debía viajar grandes extensiones, kilómetros y kilómetros y kilómetros de viajes para ir conquistando nuevas fronteras. El problema con eso es que no había transporte, carreta, colectivo ni aviones para llevar esas tropas. Todo se hacía a pie. Y no solo eso, sino que había que transportar todo el armamento, las provisiones y todo el insumo necesario para que 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 hombres puedan no solamente entrar en batalla, sino subsistir a la batalla. Muchas de las oportunidades estos hombres iban a través de colinas, cerros, valles, desiertos, en lugares muy distantes de su hogar, y sabían ellos que cuando llegaban prácticamente a su destino, enfrente les esperaba el ejército enemigo. Entonces los romanos, y no fueron los únicos, la gran mayoría de los ejércitos hizo algo similar, sabiendo esto ponían a un paracleto en el camino, que era el hombre que iba alentando y animando a las tropas, que iba diciéndole palabras de aliento, iba recordando las victorias del grandioso ejército romano y cómo sus enemigos eran prácticamente inútiles y nada delante del poderío de Roma. Estamos hablando en esta época del ejército más poderoso que el mundo hubiera conocido. El ejército de Roma es hasta el día de hoy el ejército que ha tenido la mayor cantidad de victorias por mayor cantidad de tiempo. Hubieron otros ejércitos más poderosos quizás, pero no duraron tanto tiempo, por siglos, como fue el ejército romano. Entonces, estamos hablando del ejército que prácticamente subyugó al mundo por casi 400, 500 años, después que ellos vencieron a Alejandro Magno, o a los sucesores en realidad de Alejandro Magno, el imperio griego. Cuando ellos terminan de vencer y ellos conquistan las tierras y comienzan prácticamente a vencer a todo, y no había oponente que se les plante y que les pueda vencer. Así todo, la moral del ejército, muchas veces por meses y meses de batallas que ellos llevaban lejos de sus casas, la moral muchas veces se venía abajo. Y ellos se cansaban como cualquier hombre, sabían que al final del camino había un ejército a veces de bárbaros, a veces de gente del norte, gente que era de antiguos imperios o de la zona de Asia, y eran ejércitos muy bravos, muy difíciles de tratar y de vencer, y ellos sabían que con todo el cansancio y los kilómetros les esperaban los enemigos más determinados. Entonces la moral quería venirse para abajo. ¿Qué pasaba? Allí era donde ponían a un paracleto, y era este hombre que iba al costado caminando y corriendo y les iba alentando y les iba diciendo: ustedes son los mejores, el ejército nuestro es el mejor, no hemos perdido ninguna batalla, hasta ahora hemos vencido, nuestros enemigos tiemblan. Y iba y les llenaba el espíritu de esos hombres de fe, de ánimo, de alegría. Iba todo el camino transmitiéndole esas palabras para que cuando llegasen al punto donde encontraran a sus enemigos, estuvieran con el ánimo por las nubes. Eso hacía que estos soldados llegasen con un éxtasis, con una adrenalina encima, porque todo el camino hubieron hombres a lo largo de la columna de soldados, hubieron paracletos que estuvieran alentando, animando y diciéndoles: ustedes son los guerreros más bravos y más valientes que el mundo ha conocido. Jesús lo que hace, toma esta palabra y les dice: yo que soy el paracleto que ustedes tienen aquí, me tengo que ir. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, Juan es quien más usa esta frase.
Pero en Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es la misma palabra griega parakletos. Jesús era, estando en la tierra, el abogado o el consolador o el animador de sus discípulos. ¿Se acuerdan ese episodio cuando están en la barca y la tormenta se pone muy brava y Jesús estaba durmiendo y allí van sus discípulos y dicen, Jesús, ¿no te das cuenta que nos vamos a hundir? Nos estamos por ahogar, no podemos controlar la barca. Y Jesús se levanta y dice, reprende el viento, las olas se calman y les dice y les mira, ¿dónde está la fe? ¿Por qué dudaron? Tienen poca fe. Y les empieza a enseñar y hablar sobre cómo Él gobierna sobre la naturaleza. Ese otro episodio donde de repente vienen los discípulos a Jesús con un endemoniado y el papá del muchacho, y el papá le dice, yo traje el endemoniado a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Y Jesús agarra y reprende al espíritu malo, hace libre al muchacho. Y sus discípulos después en la casa, en la intimidad, le dicen, ¿por qué nosotros no hemos podido lidiar con eso? Y Él les empieza a enseñar. Hubieron un sinfín de ocasiones en donde Jesús, podríamos decir, les salvó la papa, donde Jesús estuvo animando, consolando, alentándole. Y los discípulos, en una oportunidad, dice que ellos fueron enviados de 2 en 2, fueron por las aldeas y vuelven contando y diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los enfermos se sanan cuando nosotros oramos en tu nombre. Y vienen con el ánimo así. ¡Wow! Resulta que un día Jesús le dice, muchachos, yo me tengo que ir. Usted póngase en el lugar de esa gente. Póngase en el corazón de esos hombres que por 3 años y medio estuvieron caminando con Jesús, viendo el pan multiplicarse, viendo la tormenta calmarse, los muertos resucitar y viendo que Satanás era vencido donde se movían. Y su apoyo, su paracleto, su sostén, ese que les animaba y no les dejaba caer el ánimo, les dice, yo tengo que morir. Por eso fue que Pedro, una vez que la muerte de Jesús fue consumada, entró en ese grado de depresión. Si usted lee entre líneas, cuando Pedro, después de la muerte de Jesús, vuelve a pescar, básicamente él lo que estaba entrando era en un grado de depresión o de angustia, diciendo, voy a volver a lo que era antes, se terminó todo, ya está, o sea, fue lindo mientras duró, como dice el dicho. Jesús, el consolador que tenían, el paracleto, el que iba siendo su punto de apoyo, resulta que un día les dice, está todo muy lindo, pero es necesario que yo me vaya. Y que yo muera y que sea entregado y que resucite al tercer día. Y eso cae como un balde de agua fría en medio de un fuego. Eso cae como una bomba que explota en el corazón y toda esa fuerza, ese ánimo, ese entusiasmo se va por el suelo. Y nos ha pasado muchas veces, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, donde te encuentras en un punto, en una actividad, en algo en tu vida y de repente tienes todo ese entusiasmo y algo apaga todo. Es como que tiran un vaso de agua en medio de las brasas. No queda nada. Jesús les dice, yo me tengo que ir, pero yo voy a rogar al Padre, estoy leyendo Juan 14:16, y les dará otro consolador. Les va a dar otro paracletos. Les va a dar otro espíritu que la diferencia con él es que va a estar en ustedes. Imagínense que Jesús hubiera quedado vivo, ¿no? En carne. ¿A cuánta gente él podría haber llegado a atender o ministrar directamente? Limitado. Porque él pudo verdaderamente, por así decirlo, afectar
a 12 discípulos, que fueron los que estaban más cerca de él. 11, porque uno terminó traicionándole. Hubieron otros que bueno, fueron sus seguidores, fueron gente muy cercana, hubieron gente que sirvieron. Pero aunque el número que le seguía era grande, la gente que verdaderamente pudo absorber y nutrirse de la relación y la comunión íntima con Jesús fue un pequeño grupo. Entonces él dice, es necesario que yo me vaya. Si esto continúa, no va a poder crecer exponencialmente como está planeado. No van a poder ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Si yo sigo estando acá, voy a volverme más un estorbo que una solución. Porque la función de Jesús, o sea, el propósito principal de Jesucristo era restaurar lo que se había perdido, era pagar el precio del pecado del hombre, era que a través de la fe en Él pueda el hombre ser justificado. Por eso era necesario que muera. Él nació para un día morir. Entonces, Él dice, es necesario que yo me vaya. A ninguno de nosotros nos gustaría que una persona que nos sostiene, que nos da el apoyo, que se vaya o que muera. Claro que no. Claro que no. Pero Jesús le dice, yo voy a rogar y les voy a dar otro consolador. Esa palabra otro, es la idea de esa palabra es uno que es igual a mí en esencia. Es uno idéntico a mí. Es como cuando vas con un producto defectuoso que recién acabas de comprar y te reemplazan, te dan otro igual. O sea, dame este y toma uno idéntico que funciona. Es el mismo. Entonces Jesús está diciendo, yo me tengo que ir, pero el que viene en mi lugar es igual que yo. Y aún más porque Él va a estar en ustedes. Jesús estaba con sus discípulos, pero el Espíritu Santo podía habitar en los discípulos, que era la gran diferencia y lo que terminó haciendo la diferencia en el mundo. Cuando sucede en Hechos capítulo 2, el Pentecostés o la venida del Espíritu Santo en los hombres, dice que fueron llenos del poder de Dios, del poder de lo alto, y fueron testigos, y esos hombres literalmente dieron la vida por Jesús. Pedro, que le negó unos días antes, terminó muriendo crucificado cabeza abajo por no negar su fe. O sea, imagínense el poder que vino sobre estos hombres, y no solo hombres, mujeres también, el poder que vino sobre esta generación cuando vino este otro consolador. Por eso Jesús les dice, yo me tengo que ir, pero voy a enviar a otro. El Espíritu Santo es el que consuela, el que nos anima. ¿No te ha pasado que has estado en tu caminar cristiano una y otra vez desanimado? Si alguno dice, a mí nunca me pasó, seguro está mintiendo. Porque en realidad no hay uno de nosotros que nos diga que algún día no estuvo desanimado. Por una cosa, por otra, a veces fue algo grave, a veces pudo haber sido una cosa muy sencilla, una cosa, pero una y otra vez nos ha pasado en la vida, como esposo, esposa, hijos, madre, padre, trabajadores, que algo puede ser que nos tira el ánimo al suelo. Una palabra, un gesto, una acción, algo que nos salió, un plan que teníamos y no se dio. Y de repente algo que se rompió, cualquier cosa, un accidente, miles de cosas pueden afectar nuestro estado de ánimo, nuestra condición, y queremos, como dice el dicho, tirar la toalla. A veces en un negocio, a veces en una relación, a veces en congregarnos, a veces en un montón de cosas. Y allí aparece una voz en nuestro mundo interior, que es la voz del Consolador, que es la voz
del Paracletos, que es la voz que empieza a recordarnos de las victorias pasadas, que es la voz que nos empieza a decir que podemos continuar, que es la voz que empieza a hablarnos de que si continuamos, Él va a ser el que nos ayude para salir adelante. Negocios que fracasaron, ¿y por qué volvemos a intentarlos? Relaciones que fracasaron, matrimonios que fracasaron, cosas que fracasaron, pérdidas que se tuvieron. ¿Y por qué volvemos a intentarlo? Porque hay uno que está en nosotros, que es ese Paracleto, ese consolador, ese ayudador que comienza a trabajar en nuestro mundo interior dándonos esperanza de que volvamos a intentar para que pueda haber resultados diferentes esta próxima vez. Muchos vienen a los caminos del Señor, a veces con familias destruidas, economías destruidas, salud destruida o lo que sea, y en Dios vuelven a intentar lo que en su momento fracasó. ¿Por qué lo hacen? Porque en su interior ahora habita uno que es diferente, habita uno que alienta, que anima, que dice, bueno, fracasaste sin mí, fracasaste sin conocer a Dios, fracasaste estando lejos, pero ahora no estás solo. Ahora lo vas a hacer distinto. Ahora estoy yo caminando contigo. Ahora hay una iglesia que va a cuidarte. Ahora hay gente que puede aconsejarte. Ahora es diferente. Y entonces tomamos una postura de fe nuevamente y lo volvemos a hacer. Los matrimonios vuelven a restaurarse o vuelven a casarse. Los que fallaron vuelven a intentar. ¿Por qué? Porque hay uno que habita en ti, que es el que te anima, el que te da esperanza. Peleas, discusiones con amigos, con familia, con la pareja, enojos, cosas que van sucediendo en las fricciones de la vida. Y en lugar de guardar rencor, elegimos perdonar, elegimos volver a amar, elegimos volver a confiar. ¿Por qué? Porque allí está el Espíritu Santo de Dios animándonos como ese hombre que corría al costado de los soldados diciéndole, vamos, ustedes pueden, vamos, no están solos. Las victorias anteriores dan testimonio de que pueden volver a vencer. Esa es la función del Espíritu Santo, cuando Él dice, y yo les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes. El enemigo, claro que sabe que puede tentarnos con el desánimo, con la tristeza, con la depresión. Por eso muchas veces intenta aislarnos. Intentará aislarte de tu familia, de la congregación, de las personas que te aman. Intentará hacerte quedar solo o sola para poder aturdirte con palabras de desánimo. Esa es la función del enemigo. Pero allí es donde el Espíritu Santo en el mundo interior de la persona empieza a empujar hacia, no te quedes solo, no te quedes callado, no te aísles, acércate, sumate, busca consejo, pedí ayuda y empieza la persona a ver esa lucha entre hago, no hago, hablo, no hablo. Gente que ha vivido traumas, que ha vivido situaciones difíciles, que les cuesta a veces tiempo hasta que sacan eso y cuentan y dicen, a mí me pasó esto, yo pasé por lo otro, y empiezan y comienza a haber libertad. Esa es la presión del Espíritu Santo desde adentro diciendo, vamos, que para libertad yo te he llamado. Ese es el Espíritu que habita en nosotros. Ahora, ese Espíritu Santo, ese consolador, dice Romanos capítulo 8, versículo 26, dice lo siguiente. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. La NTV dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Te ha tocado esas veces donde te vas a orar porque quizás el corazón está angustiado, oprimido, con miedo, con carga, y te vas y quieres orar y ni siquiera te sale nada para orar? Y algunos lloran y otros se quedan allí pensando y el corazón empieza a quebrantarse. Y nos encontramos en momentos de debilidad, en momentos de angustia. Bueno, allí es donde el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad tenemos todos, distintas unas de otras. Quizás lo que para un hermano es una debilidad no lo es para el otro, y para este otro es otra que no es para este. Hay gente que tiene debilidad en su carácter, en sus reacciones, otros se ofenden muy fácilmente, otros se deprimen muy fácilmente, otros son heridos muy fácilmente, otros reaccionan, otros tienen, distintas cosas. Cada uno es un mundo diferente al otro. Y con el tiempo uno, con la ayuda de Dios, debe conocer, identificar sus áreas más débiles. ¿Y qué hacer con ellas? Aprender a depender de la ayuda del Espíritu Santo para ser fortalecidos en las áreas más débiles de cada uno de nosotros. Dice la palabra, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando llegan los momentos del cansancio físico, del cansancio psicológico y emocional, llegan los momentos del enojo, de la tristeza, de las luchas, de las enfermedades, de las crisis económicas, y de repente nos sentimos débiles, sin fuerza para levantar los ojos al cielo y clamar, aparece el Paracleto, el Consolador, y comienza a trabajar en nosotros, inyectándonos fe, inyectándonos ánimo. David decía lo siguiente en el Salmo 77:11. David fue uno de los que disfrutó de esta maravilla de Dios, del consuelo de Dios. David decía en el Salmo 77:11, algunas Biblias tienen como título, Al Señor busqué en el día de mi angustia. Así aparece. En el verso 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé, Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. O sea que este salmo, él dice, yo estaba angustiado. Y el verso 11 dice, el 10 por favor léalo, dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, me voy a acordar de cuando Él me puso su mano para bendecirme. El verso 11 dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué está diciendo David? En el día de mi angustia voy a mirar los años en donde Dios me guardó, me salvó, me libró, me sostuvo. Voy a mirar los tiempos buenos y bellos y voy a rescatar de ese momento a las fuerzas para saber de que el mismo Dios que me libró allá me puede librar acá. Amén. Porque saben, cuando estamos en medio de toda esa nube negra de depresión, de desánimo, de crisis, de problemas, sea cual sea, nuestra vista, se nubla y no vemos más allá en el frente. Cuando estamos enojados con alguien, cuando estamos dolidos con alguien, cuando estamos tristes por una enfermedad que se detectó, por un negocio que se quebró, por un trabajo que no salió,
Cuando estamos en medio de la mala noticia, cuesta mucho ver la luz. Cuesta mucho. Cuando un matrimonio está peleado, cuesta mucho ver hacia adelante. Cuando estamos enojados entre amigos, cuando estamos dolidos con alguien, cuando estamos invadidos de toda la catarata de malas noticias que el mundo y la televisión nos llenan la cabeza. Cuando estamos rodeados de pandemias como nos tocó vivir el año pasado, donde hay incertidumbre, donde no se sabe ni siquiera la semana siguiente, no se puede planificar nada porque no sabes si la semana que viene se habilita, no se habilita, se abre, no se abre, te encierran, te vuelven. Cuando estás en medio de toda esa nebulosa, cuesta mucho mirar hacia adelante. Generalmente nos bloqueamos, generalmente nos deprimimos. Y David dijo, no puedo mirar hacia adelante porque estoy muy angustiado. Entonces voy a mirar hacia atrás. ¿Pero qué voy a mirar hacia atrás? Voy a mirar los años donde la diestra, donde la mano derecha de Dios me sostuvo. Voy a mirar los años maravillosos donde las maravillas de Dios estuvieron. Él repite esto en el Salmo 111, versículo 4. Él vuelve a hablar sobre esto, dice, yo he hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso. Un buen ejercicio, hermano, es mirar hacia atrás y recordar las obras, las perlas de Dios. Cada una de las batallas que tú has tenido que vivir y has ganado, has vencido, debes atesorarla como una piedra preciosa. Cuando pasas un tiempo de caminar con Cristo, aunque sea meses quizás, no importa, semanas, meses, años, y has empezado a ver que tus oraciones son contestadas, y dices, yo estaba orando por tal cosa y gracias a Dios salió. Y has empezado a ver que cosas que estaban desprolijas, desordenadas, se ordenaron. Toma esos momentos, toma esos episodios, anótalos, escríbelos, hazte un registro, hazte un cuaderno si lo quieres, o guárdatelos en tu memoria a fuego y tenlos como una piedra preciosa, porque las vas a necesitar para enfrentar las pruebas que vienen. Vas a necesitar mirar esos buenos momentos con esperanza para poder rescatar de allí la fe y la esperanza que necesitas para la lucha presente. No te olvides de esos momentos. No te olvides de esos espacios. No te olvides de esas oraciones que un día hiciste. Quizás en tu cama, en el baño, en una iglesia. Quizás antes de ser cristiano dijiste, Dios, si vos verdaderamente existís, por favor ayúdame. Y de repente hubo una respuesta. Guárdalas, atesóralas, escríbelas en la tabla de tu corazón y cuando llegue el momento difícil, ve y mira esos tiempos. Y comienza a orar y decir, Señor, si tú me salvaste en aquel momento, si me sanaste en aquella oportunidad, si me libraste de aquel peligro, si restauraste aquello que estaba roto, si me diste ánimo y fe cuando aquella noticia llegó a mi casa, a mi familia, también lo vas a hacer ahora. David tomaba esos recursos, esos momentos memorables de comunión con Dios y de allí obtenía su fuerza para poder mirar la angustia del tiempo presente. Porque si hay algo que Cristo nos ha prometido fue lo siguiente: hijitos, en el mundo tendrán aflicción. No va a haber una temporada o un tiempo donde la aflicción o las circunstancias adversas no sean una opción. No significa que vamos a andar buscando problemas o hace mucho que no me pasa nada, seguro que algo estoy haciendo mal, porque hay gente que después se vuelve así.
que tampoco aprende a disfrutar cuando las cosas están bien. Cuando todo está bien, gloria a Dios, disfrutamos, descansamos, nos animamos, pero también tenemos que ser conscientes que van a haber días negros, días grises. Y esos días es donde vamos a tomar la fuerza y vamos a ir a aquellos momentos donde ya Dios nos ha dado la victoria. ¿Quién hará eso en nosotros? El Paracleto, el Consolador. Te va a traer a memoria y te va a hacer recordar esos momentos. Amén. ¿Cuál es mi tarea y tu tarea? Busque 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Corinto y dice lo siguiente en su presentación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, no solo de una, sino de muchas, y Dios de toda consolación. O sea que Dios es Dios de toda consolación. Y dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! La NTV dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. No solo que Dios nos consuela en las tribulaciones, sino que Dios también te encomienda que consueles a otros que pasen tribulaciones también, como las que tú has pasado. No es que las cosas me pasan para que después yo consuele a otros. Las cosas en la vida van a pasar. Los por qué de Dios no lo sabemos. Pero de eso que nos ocurra y que Dios nos haya consolado, es donde nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de ir a otros que están en tribulación y consolar también a ellos. Solamente un corazón que ha sido quebrantado, que ha sido dolido y que ha recibido de Dios el consuelo, es un corazón que después puede acercarse al otro y consolar también. Posiblemente cuando hemos estado en tribulación y en pruebas, Dios ha puesto gente preciosa que nos consoló, nos ayudó. El Espíritu Santo hace esa tarea en nuestro interior, pero el Espíritu Santo también usa a personas. Usa a hombres, a mujeres, a pastores, a hermanos, a familia. El Espíritu Santo usa a los hijos de consolación para consolarnos. Entonces allí estuvimos un tiempo mal o una crisis o lo que sea y hubo alguien o algunos que nos han ayudado. Bueno, un día te va a tocar a ti ser ese uno que ayuda al otro. Ser ese uno que anima. Si hemos salido de algún vicio, ser ese uno que anima al otro para que también salga. Si hemos salido de alguna crisis, si hemos perdonado, si hemos vuelto a confiar, ser ese uno que anima al otro. Eso es una tarea muy importante porque no es que Pablo está diciendo como una opción del cristiano. Él nos está dando un mandamiento. ¿Para qué Dios nos consuela? ¿Para que la pasemos bien en la vida nada más? No. Para que podamos con la misma consolación consolar a los demás. Y si hay algo que
que este mundo necesita hoy es hombres y mujeres, familias, matrimonios, jóvenes y ancianos que sean agentes de consolación, porque verdaderamente hay un mundo que está angustiado. Donde tú miras a tu alrededor, donde hablas con la gente que aunque no lo dice en sus mismas expresiones, hay angustia, hay desencanto, desesperación, hay ese sentimiento de no sé qué vendrá, no sé qué hacer, tratando de ver referentes, gente, personas o lugares o lo que sea, momentos donde anclarse, poner su fe allí, porque todo es tan incierto, todo es tan gelatinoso que es inestable. Los gobiernos son inestables, las economías son inestables, los referentes de cualquier índole son inestables. Entonces el hombre se encuentra en una situación de que no sabe de qué aferrarse. Y es allí donde el Espíritu Santo puede usar tu vida y la va a usar para que ofrezcas la consolación que se te ha dado a ti, a los demás. Esto nos da una tarea muy, muy, muy grande sobre nuestros hombros. Nuestros labios no deben estar sellados ni callados. ¿No le ha pasado que por ahí una persona, usted está, no sé, en su trabajo, lo que sea, y de repente esa persona le empieza a contar todo, ¿no? Y uno dice, pero ¿y para qué me cuentas? ¿Qué me importa del problema ajeno? Bastante con lo mío que yo tengo. ¿No le ha pasado eso? Y ahí está, y dice, no, y vino y me contó de esto y lo otro, y de su hija, y de su marido, y dice yo. Y a veces te preguntan, ¿y vos qué le dijiste? Y no, nada. ¿Cómo nada? Es allí donde consolamos con la consolación con la que hemos sido consolados. Quizás no vamos a tener todas las respuestas, por supuesto. Tampoco en una conversación se le puede arreglar la vida a alguien. Pero podemos hablarle de Cristo, que es un ancla segura, que es un refugio en los tiempos difíciles, que es a donde nosotros corremos. Un día, aprendiendo de esto, como que casi que pasé vergüenza con un compañero. Hablábamos de tiempos difíciles y de crisis y problemas. Y yo como que le hablaba, pero no le hablaba. Como que era, pero no era muy claro, ¿viste? Como viste, uno es medio... Quiere ir a hacer una forma rara así de evangelismo, quiere inventar a veces. Y me dice mi compañero, bueno, pero por lo menos vos te vas y orás y haces lo que haces y te librás de toda esa carga. Yo me voy a mi casa y no tengo nada, dice. O sea, él me estaba adoctrinando y me estaba diciendo las cosas a mí. Me dio una vergüenza porque es cierto. O sea, en el momento de la dificultad, de los problemas del trabajo, cuando ya las cosas superaban, lo que hacía era irme a mi casa y encerrarme, Señor. Y de ahí, todo renovado así, una pluma. Y él me estaba diciendo, vos haces eso, pero yo no tengo nada. O sea, yo me voy a mi casa, me pongo a mirar la tele y no tengo ese recurso. Y yo dudando de hablarle de Cristo. Hasta que, después pude decirle, pero eso también podés hacerlo vos. Pero cómo la gente está esperando ser consolada, esperando escuchar esa palabra. Y les va a pasar en la calle, en los clientes, en la familia, en los lugares donde te muevas. Hay gente que necesita de la consolación que Dios te ha dado a ti. Quizás nuestra vida pueda ser, ahora está, digamos, bien, por así decirlo. Algunos que otros problemas siempre hay como para que no, una piedrita en el zapato como para que no estemos tan bien ya. Pero cuando escuchas los problemas de algunos otros, decís, uy, pero yo vivo re bien. Había sido mi problema. No es nada. Pero no es que Dios nos consuela para que vivamos bien, para que durmamos más horas a la mañana y para que estemos tranquilos.
eso sí, disfrutamos. Pero Dios nos consuela para que consolemos a otros. Para que vayamos con ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño y le digamos la consolación, la paz que puedo hoy tener, la confianza que puedo hoy tener, también está para ti. El mismo Cristo que vino a mi vida y transformó también está para ti. Y quizás tus palabras sean muy sencillas. Quizás no tengas recursos, no sepan versículos, pero la persona va a recibir ese amor, ese abrazo, ese momento, ese espacio de estar juntos, decir, no sé, pero esta persona me da paz. Y es ahí donde tú le hablas de quién es la paz, porque la paz no es una situación, la paz no es un algo, la paz es alguien. Jesús es la paz. Tienes paz y puedes dormir porque tienes a Cristo en ti. Por eso es que tienes paz. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro animador. No hay excusas para que permanezcamos en la línea del tiempo de la depresión y del bajón. No significa que no van a llegar. El cristiano puede deprimirse. Mi opinión personal es sí, puede deprimirse. Puede tener momentos de angustia y de gran bajón. Puede tenerlo. Pero si está rodeado de la familia en la fe, de la gente correcta, y el Espíritu Santo en su interior consolando su vida, va a salir del pozo. Tiene que salir del pozo. Hay cristianos que se han suicidado, hay pastores que se han suicidado, eso se dio mucho en los últimos 2 o 3 años, muchísimos pastores se han suicidado. Nosotros hablamos mucho del tema con Romy y creemos que la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, indiscutible, sin Él no podemos ni arrancar a hablar, pero poder rodearte de gente que te anime, que te sostenga, que te escuche, que te pastoree, que te aliente, también es extremadamente clave. Extremadamente clave. A nosotros nos ha tocado vivir en carne propia momentos de desánimo, de bajón, y tanto nuestros pastores, Adolfo y Nelly, como los hermanos que muchas veces nos rodean más cercanamente, han sido el punto de apoyo para poder levantarnos de ese momento difícil donde hemos estado. El enemigo quiere silenciarte, el enemigo quiere que no digas, que no cuentes, quiere que te rodees de gente pesimista. Déjame darte un consejo. Huye de la gente pesimista, huye del que ve todo mal, huye del que ve todo negativo. No te juntes con esa gente. Eso se te contagia. Y si no me crees, mañana poned TN o Crónica o C5N desde las 8 de la mañana hasta las 12 y contame 12:30 cómo te sentís. Después de escuchar 3-4 horas de puras malas noticias. Un bajón te cae encima. Ahora, coloca una prédica, una alabanza, adora a Dios. ¿Y cómo te sentís al mediodía? ¿Es otro ambiente? Lo mismo pasa con las amistades, la gente con la que nos rodeamos. Tienes que aprender a identificar si todo es... Yo no digo que hayan cosas difíciles y que se tengan que hablar, sí, claro. Pero hay personas que ya todo ven mal, todo está mal, el gobierno está mal, la economía está mal, la iglesia está mal, el cuerpo está mal, la cosa está mal, la calle está mal, el fulano, todo es mal, todo, no hay nada bien, nada está bien, todo un bajón. Y eso se contagia. Aún entre esposos tenemos que cuidarnos. Porque a veces uno con la esposa quiere agarrar ese sincericidio y quiere que todo, ¿no? La Biblia nos enseña que tenemos que caminar en fe. No una fe ciega, torpe, innegable de la realidad, pero caminar de que, bueno, hay cosas que no están funcionando, pero miramos a Cristo, Él va a ir a transformar, clamemos, Él va a ir abriéndole el camino, abriendo las puertas que necesitan ser abiertas. Por eso es clave quienes se tornan nuestras amistades.
quienes se tornan. Hay amistades que te potencian, que te levantan, que te llevan a Cristo, que te animan, que te sacan adelante, que te alientan a tener, no sé, negocios, cosas propias. Hay amistades que te enriquecen. Únetelas. Y hay otras amistades que te succionan la energía. Huye de ellas. El sabio debe andar con sabios y se vuelve aún más sabio. El necio se junta con necios y su necedad se agranda, dice el proverbio. Entonces, camine con sabiduría. ¿Quiere crecer en el Señor? ¿Quiere madurar en la fe? Acérquese, júntese a hombres y a mujeres que hablen de Cristo. Y acá abro paréntesis. Hay gente que habla, pero habla de la iglesia, no habla de Cristo. Y una cosa es hablar de la iglesia y otra cosa es hablar de Cristo. La iglesia es imperfecta, Cristo es perfecto. La iglesia tiene errores, Cristo no tiene errores. Hay gente que cree que habla cosas cristianas porque habla de la iglesia. Y lo único que habla de la iglesia es sacar el cuero al pastor, a los músicos, a las maestras, a los que quiera sacar. Todo mal, todo mal. Esa no es una conversación cristiana. Ahora, no significa que de repente, no sé, yo no me junte con Dani y Jaque que dirigen la alabanza y no tengamos una conversación que tiene que ver con la alabanza. Ajuntando cosas, corrigiendo otras, claro. Pero hay gente en la sociedad cristiana, y esto pasa aún entre pastores, que creen que hablan de las cosas de Dios cuando en realidad están hablando de las cosas de la iglesia o de las personas. Y no arreglan nada, no solucionan nada, no suman nada, y termina esa conversación más bajón de lo que arrancaron. Ese tiene que ser tu termómetro. Ahora, cuando tú hablas de las cosas de Dios, tu conversación, tu corazón se enciende. Si hablas de Cristo, tu corazón tiene que encenderse. Si hablas de la fe, tu corazón tiene que avivarse. Tienes que tener más ganas todavía. Ahora, si la conversación en la que hemos estado involucrados te achica, te roba las ganas, te quita las ganas de ir al culto siguiente o de juntarte, esa conversación tenía pinta de cristiana, pero no tenía nada que ver con Cristo. ¿Se entiende esa diferencia? Pareciera así muy, muy finita, pero es lo que marca. Hay mucha gente que me ha dicho a lo largo del camino, dice, no, pero nosotros hablamos de las cosas de Dios, dice, de las cosas de Dios. La cosa de Dios tiene que ver con el músico que le erró la nota, con la que vino no sé qué, se paró torcido, con la ujier que no le saludó, con la silla que no sé qué cosa. Eso no son las cosas de Dios, son las cosas de la iglesia. Quizás haya que hablarlas, quizás haya que corregir, quizás haya que aprender, claro que sí. Y si usted no tiene la autoridad para cambiar algo, no se meta. Así nomás le digo. Si usted no es parte del grupo de alabanza y no tiene autoridad para venir y corregir la nota, ¿qué opina? Estudie música, súmense al equipo y ahí sí. Si usted no es parte de los ujieres, si usted no es parte de los que limpian, ¿qué opina? Si usted no es parte de las maestras, ¿qué opina? Y hay gente que cree que sentado en el banco puede hablar de todo y de todos. No se confunda. No puede hablar de todos ni de todo. Ahora, si tiene que ver con el área en la que usted está asociada y eso va a sumar y va a mejorar, excelente. Todas las opiniones que sumen son bienvenidas. ¿Se entiende la diferencia? Parece una cosa una pavada, pero eso es clave para crecer, para que su corazón sea animado y es clave para animar a otros. Amén. Este consolador en Juan capítulo 14, pero el verso 26, no solo es consolador, menciono esto así bien rápidamente, este consolador también es maestro. En el verso 26 de Juan 14 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos enseña. Nos enseña. Convierte a los sencillos, convierte a los que no saben en gente que sabe. Convierte a los necios en gente capaz. La Escritura dice, yo de lo vil del mundo, dijo Dios, escogí para avergonzar a los sabios. Un hombre o una mujer que aprende a escuchar al Espíritu de Dios, aprende a estudiar las Escrituras, es un hombre o una mujer que a la larga se vuelve sabio. Quizás no sepas de física termonuclear, quizás no sepa de ingeniería, quizás no tenga ni idea de finanzas, quizás no sepa de un montón de cosas, pero aprendiste de la palabra de Dios y esa palabra te hace sabio, te hace amar, te hace perdonar, te hace vivir en una comunidad, te hace ser parte de una sociedad y bendecir a esa sociedad. El Espíritu Santo es un excelente maestro. Puedes leer las Escrituras, quizás al principio no entiendas demasiado, pero sigue leyendo, sigue estudiando, sigue capacitándote, sigue buscando en las Escrituras y Él te va a ir enseñando. Hoy hay muchos recursos, hoy hay libros, hoy hay seminarios, hoy hay capacitaciones, gracias a Dios, que está a nuestro alcance. Pero ¿cómo han hecho los cristianos antes de nosotros? Quienes solo tenían la Biblia o una parte de la Biblia. También caminaron en sabiduría. Y no solo que el Espíritu Santo es un maestro que nos enseña, sino que nos revela, nos muestra cosas que están allí en las Escrituras y sacan a la luz y dicen, mirá, esto yo no entendía. Días atrás, Romy me contaba un testimonio, ella se despertó a la madrugada y sentía de leer un salmo, uno de los salmos que estaba leyendo, y empezó a leer y de repente entendió lo que ese salmo le quería decir, lo que significaba en profundidad eso. Y de repente es como si fuese que algo se le alumbró y dijo, esto es esto. Y ahí recién pudo después volver a dormirse. Pero el Espíritu Santo hace eso, toma una porción de la palabra, de las Escrituras, una historia, algo, y de repente despierta algo en ti y lo entiendes. Dice, esto es la respuesta para el problema o lo que yo estaba pidiendo, o lo que yo no sabía cómo solucionar. Él es un maestro que no solamente nos enseña, sino que allí Juan dice, Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Puede ser que tú hayas escuchado una prédica y después se te ha olvidado. Puede ser que hayas leído un pasaje bíblico, que hayas leído un libro y después se te olvidó porque la memoria de repente no nos alcanza para todo. Pero cuando llegue el momento, ten por seguro de que de eso que está en tu corazón el Espíritu Santo va a traer para que salgan de tus labios la palabra justa. Fíjese lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 11. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les trajeren, Lucas 12, 11, cuando les trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es decir, el Espíritu Santo les hará recordar en ese momento lo que tienen que hablar. Hermano, lee la palabra, estudia la palabra, cómete la palabra, escucha prédicas, lee literatura que te edifique tu vida. No te vas a acordar de todo. Posiblemente la gran mayoría de eso se te olvide. Pero cuando llegue el momento y necesites dar una palabra de consejo, un aliento a tu amigo, a tu vecino, al cliente, cuando necesites tomar una decisión, ten por seguro que el Espíritu Santo va a traer a memoria eso que una vez escuchaste, leíste o viste. Y eso te va a servir en el momento. Te habrá pasado, y mucha gente me ha venido y me ha dicho,
El otro día estuve hablando con un amigo, un vecino, lo que sea, y le hablé de Jesús y le digo, ¿y qué le dijiste? No sé, no me acuerdo qué le dije, pero en ese momento me salieron un montón de cosas re lindas. ¿Quién era trayendo a memoria? ¿Quién era recordándote? El Espíritu Santo. Hablando con tu mamá, con tus hijos, con tu pariente, con tu hermana, y de repente te empiezan a salir palabras y hasta uno se sorprende y dice, mirá, ni sabía. Te vas a tu casa y le querés contar a otro lo que le dijiste y se te olvidó todo. ¿Y qué le dijiste? Y no sé, no me acuerdo, pero un montón de cosas le dije. Y capaz que el otro que escuchó dijo, ¿te acordás una vez vos me dijiste tal cosa? Ni te acordás. Nos ha pasado incontables veces. No, porque una vez yo estaba pasando por esto y vos me dijiste esto otro y esto y lo que la Biblia decía. Ni te acordás. Pero al otro le quedó grabado, le consoló, fue lo que le animó. No hay desperdicio en aprender la palabra, en tener comunión con el Espíritu. Es más, los momentos en donde todo vaya muy bien en tu vida tienen que ser los momentos donde más acopies de aprender la palabra de Dios, de orar, de clamar, de buscar, de decir, Señor, enséñame, estudiar, leerte libros que te edifiquen. Claro que sí, pero por sobre todo la Biblia. La Biblia es la palabra inerrante, que no tiene errores, la palabra verdadera de Dios. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, léela, tómate tiempo, lee los salmos, lee, no sé, las historias, lee el Génesis, lee los libros que vienen a tu mano, léelos en el celular, no sé, en tu computadora, lee todo lo que venga, absorbe. Y en algún momento el Espíritu Santo te va a ir enseñando y te va a ir recordando. Y vas a poder tener recursos. ¿Por qué muchas veces se despiertan doctrinas y consejos errados? Porque no tienen recursos en su corazón de donde sacar. La iglesia en gran parte en Latinoamérica ha fracasado en doctrinas porque no conocen lo que está escrito. Y creen cualquier cosa, déjenme decirle, creen cualquier cosa. Dicen amén a cualquier cosa, aplauden cualquier cosa. Se levanta uno que dice que es profeta y dice 3, 4 cosas y el Señor te dice y el Señor te dice. No dice nada. Amén, gloria a Dios, aleluya. No dijo nada. Días atrás miraba una transmisión en vivo de un culto y uno profeta, no sé qué, y un griterío y decía, pero no dijo nada, o sea, literalmente no dijo nada. Y a mí me da mucha pena cuando los hombres y las mujeres de Dios, o que tienen que hablar en nombre de Dios, hablan y no dicen nada. Parecen los políticos modernos que hablan media hora y no dicen nada. Hermano, usted es un hombre y una mujer que va a tener cosas para decir. ¿Y de dónde las va a tener? De las Escrituras. Va a tener recursos. Y ¿saben? La gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta de que de tus palabras no son un invento tuyo, tus consejos no son una cosa que a vos se te ocurrió porque ese día te levantaste, sino que son la palabra de Dios. Y Dios va a usar eso. Dios va a usar. Quizás no tengas tanta elocuencia, quizás no te animes a hacerlo en público, pero puedes hablarle a un amigo, puedes hablarle a una amiga, puedes consolar a uno, puedes abrazar a otro, puedes ayudar y animar a otros. Y eso tendrá una recompensa aquí en la tierra y mucho más en los cielos. Amén. Así que las funciones de nuestro amado Espíritu Santo es que Él es nuestro consolador, nuestro paracleto y nuestro maestro. Cuando te falte sabiduría, dice la Escritura, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Jehová y Él la dará abundantemente y sin reproche. Cuando falta sabiduría, aún para otras cosas que no tienen que ver con la Biblia. Cuando te falte sabiduría para estudiar o para lo que sea, negocio, trabajo, estudio, facultad, colegio,
Dobla tu rodilla y Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, abre mi mente para que pueda entender esto. Y Él lo va a hacer. Los más grandes científicos que este mundo ha conocido fueron hombres de fe. La gran mayoría de los científicos, Newton y un montón de otros, los que sentaron la base de la física y la química moderna, fueron hombres de fe. Dios les dio sabiduría, no solo de las Escrituras, sino de las leyes que gobiernan nuestro mundo. Entonces, Dios es un Dios que quiere dar plena sabiduría a sus hijos. ¿Y por qué no darte sabiduría para crear cosas, para inventar, para descubrir? ¿Por qué no? Claro, si Él es el maestro de los maestros. Amén. ¿Se anima a ponerse de pie y oramos? Y damos gracias a Dios por el Consolador que tenemos. Damos gracias por el Espíritu Santo que nos consuela, que nos anima, que nos alienta. Y si un día ves a tu hermano desanimado, bajoneado, acuérdate que Dios cuenta contigo para que seas un agente de consolación. Siempre da palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras que den esperanza. Imagínate que Dios tiene poder para resucitar muertos. ¿Qué otra cosa podría ser difícil o imposible para Él? Él puede hacer todo. Sola cuestión de que creas. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres el consolador por excelencia. Tú eres quien nos consuelas en nuestros tiempos difíciles y en nuestras debilidades. Tú eres el que nos consuelas en medio de nuestras tribulaciones. Podemos contar contigo, podemos contar con tu ayuda, podemos contar sabiendo de que tú eres aquel que camina a nuestro lado y no nos dejarás. Podemos caminar sabiendo de que tú eres quien sostienes nuestra mano, quien nos levanta, quien pones nuestros pies sobre la roca firme. Tú eres nuestro amado consuelo. Tú eres el que estás con nosotros. Jesús se tuvo que ir porque así debía cumplirse, pero tú has venido en su lugar y hoy estás en tus hijos. Y sabemos que aquellos que miramos a ti no sufrimos la derrota ni la vergüenza, sino que somos consolados, somos animados, y no hay nada que el enemigo pueda hacer cuando tú levantas a tus hijos. Tú eres quien sostiene. Danos la gracia para consolar a otros. Danos la gracia para animar a los otros. Danos la gracia para, Señor, ser los que alientan a los demás, los que llevan una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser, Señor, ese faro de luz que los que están en tinieblas puedan ver. Seamos esa antorcha, Señor, que alumbra en medio de las tinieblas. Señor, tú eres el maestro, tú eres el que das vida, tú eres el que enseñas, tú eres el que nos traes a la memoria las cosas que hemos aprendido. Podemos confiar de que no andaremos en ignorancia, no caminaremos en oscuridad ni en tinieblas, no andaremos, Señor, sin saber a dónde ir, porque tú nos enseñarás. Oh, Señor, podemos confiar de que si hay algo que no entendemos, tú abrirás nuestra mente, tú harás que entendamos, Señor, y no solamente las Escrituras, sino de otras cosas que necesitamos para la vida. Señor, confiamos en que tú nos harás recordar, tú nos traerás a la memoria las cosas que son necesarias. Podemos enfrentar los tiempos difíciles, podemos enfrentar los tiempos inciertos e inseguros, porque confiamos de que tú estás a nuestro lado. No nos dejarás, no nos abandonarás. Tú has prometido estar con nosotros y tú lo vas a cumplir. Por eso hoy, Señor, nos vamos confiados de que lo que tú has dicho lo harás, Señor. Clamamos, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a las familias, los hogares, bendice, Señor, a aquellos que están pasando tiempos de dificultad, de necesidad, tiempos de angustia.
Tiempos de enfermedad, Señor, consuela, anima, sana, fortalece, Señor. Tú conoces los corazones y los motivos que cada uno tiene. Señor, que esta noche podamos descansar, podamos ir a nuestros hogares y podamos, Señor, reposar sabiendo que tú eres nuestra paz. Espíritu Santo, gracias por habitar en nosotros y sostenernos hasta aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Saluda a su hermano. Denle un abrazo y que tenga un buen descanso esta noche.